Can Yaman. ¿Qué está pasando realmente con él? Porque se ha liado una gorda, una de esas que no te esperas para nada, y aquí te voy a contar todo el salseo, prepárate. Olvídense de las portadas normales, de las fotos perfectas. Lo último de Can Yaman es un rollo totalmente inesperado. Imagínense la escena, Estambul, todo el mundo pendiente de él, y de repente, ¡boom! Algo que nadie vio venir. Y ojo que esto no es un rumor cualquiera, esto tiene miga y hay que desgranarlo. A ver, para ser honestos, Can Yaman siempre ha sido de los que dan que hablar. Que si sus romances, que si sus proyectos, que si sus músculos, siempre está en el foco. Pero esto que ha pasado ahora es diferente. Va más allá de una simple noticia de crónica social. Hay algo más, algo que nos hace preguntarnos qué demonios está tramando nuestro turco favorito. Muchos dirán que es un despiste, un accidente tonto, de esos que nos pasan a todos. Y sí, puede ser. Pero si te pones a pensar, Can Yaman no es precisamente alguien que vaya por la vida sin mirar. Es un tío que cuida mucho su imagen, y más aún cuando está en plena promoción o metido en algún proyecto importante. Entonces, ¿cómo es que le pasa esto ahora? Lo que yo creo que está pasando es que esto es la punta del iceberg de algo más grande. Quizás una estrategia para generar expectación, porque seamos sinceros, vende. O tal vez, y esto es lo que más me intriga, es una señal de que las cosas no van tan bien como nos quieren hacer creer en algunos ámbitos. ¿Está bajo presión? ¿Está agobiado? Piensen en lo siguiente, cada vez que Can Yaman hace algo se analiza al milímetro. Si sonríe, si frunce el ceño, si se tropieza, todo es noticia. Y justo ahora, cuando más se habla de su vida personal y de sus posibles nuevos proyectos, ¡zas! ¿Le pasa esto? No sé, a mí me suena un poco a coincidencia, demasiado conveniente, ¿no les parece? He visto por ahí gente que opina que es pura casualidad, que cualquiera se puede tropezar. Y sí, claro que sí. Pero con Can Yaman, nada parece ser casualidad pura. Detrás de cada foto, de cada entrevista, hay un equipo, una estrategia. Y un accidente así, que además sale a la luz, tiene que haber sido o muy fortuito, o muy calculado. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué significa esto realmente para él? ¿Le beneficia o le perjudica esta atención extra? Porque por un lado genera titulares y la gente habla de él, que es lo que todo famoso quiere. Pero por otro, ¿es este el tipo de publicidad que quiere? Un accidente, por pequeño que sea, puede generar una imagen de descuido, de torpeza. Y eso no pega mucho con la imagen de galán imparable que proyecta. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha volado. La han publicado todos los medios, grandes y pequeños. Y cada uno le da su toque, su ángulo. Unos lo pintan como el pobre actor que tuvo un mal día, otros como el personaje que siempre se las ingenia para ser noticia. Yo me inclino a pensar que hay un poco de las dos cosas, pero con un fuerte componente de salseo intencionado. Yo me pregunto si él mismo se sorprende de cómo reacciona la gente ante algo tan humano. Porque al final, un accidente lo tiene cualquiera. Lo insólito no es que se haya tropezado, sino la reacción mediática que ha generado, y el momento en que ha sucedido. Es como si el universo le estuviera diciendo, Can, baja un poco de la nube, o por el contrario, Can, sigue así que lo estás haciendo genial para que se hable de ti. Y hablando de hablar, ¿qué creen ustedes? ¿Esto es un simple despiste que se ha magnificado, o hay una mano detrás que está moviendo los hilos para que se genere este revuelo? ¿Creen que es una estrategia para recordar a todos que sigue ahí, y que pase lo que pase, sigue siendo noticia?